van a pagar aumentos de salario. Es decir, qué irresponsabilidad. Un incremento de esa magnitud, Cacho. Está mintiendo el gobierno, está mintiendo. Son las dos cosas juntas. No hay de qué vivir, Cacho. No hay de qué vivir. Entonces estamos con menos cantidad de las toneladas que se requiere, que dice la norma, y no es verdad que están subiendo las reservas internacionales, como ha dicho el presidente del Banco Central. Podríamos volver a vivir de la minería del oro, pero hay un reconocimiento público de Richter, vocero de la presidencia, que dice... Es terrible. ¿Sabe por qué es terrible? Porque esa es una riqueza altamente cotizada en el mundo. Nosotros la tenemos y hoy en día está desperdigada. Esa es fácilmente monetizable a diferencia del litio. Casi le podría decir en un equivalente al 50% de la renta hidrocarburífera. Cuando Maduro en Venezuela llegó al fondo de la crisis económica, ¿qué hizo? Represión. Estas torturas que tú estás mencionando. Represión y represión y represión. Entonces, no solo se viene un plan de prorroguismo político, sino que para atenuar la protesta ciudadana por la crisis económica, porque la gente no va a salir por la democracia, Cacho. La gente no va a salir a la calle por la libertad de los presos políticos, no. La gente va a salir porque la canasta familiar ya está vacía. Es impresionante la subida de precios. Todo el mundo se está reajustando los precios porque no hay dólares. En fin, la crisis ya empieza a sentirse en los bolsillos, Cacho. El único que no siente la crisis es Arce, porque se ha subido el sueldo en 5%, y tampoco Guarachi. ¿Has visto su boleta? 36,000 gana el canalla este. Esto es Cabildeo Digital. Ahora, Cacho, pasemos a la parte económica, porque este es el plan político, que le está yendo muy bien a Arce en el plan político. Le está dando mordiscos a la democracia todos los días. Empezó con pellizcos, ahora ya está con zarpazos. Muy bien. Pero en lo económico tiene el talón de Aquiles. En una entrevista, el vocero Richter reconoció esta frase de Arce, que después dice que no la dijo. En fin, no hay plata y no hay gas. Al revés, no hay plata porque no hay gas. Y no hay gas porque durante 18 años se farrearon la plata del gas y no reinvirtieron. Perfecto. ¿Y qué dice Richter? Podríamos vivir del oro, pero no tenemos cómo controlar a los cooperativistas. Los cooperativistas se nos han montado, hacen lo que quieren. Pero es Arce el que ha puesto a un cooperativista de ministro de Minería. No le han puesto el revólver en la sien, ¿verdad? Han apostado por el cooperativismo. Y claro, el cooperativismo no les da $1. Se llevan toda la riqueza del país y no ponen $1. Entonces, se están mordiendo la cola. Están fritos. Porque el fracaso del litio no es cualquier fracaso, Cacho. Mira, el 85, cuando vino la crisis del estaño, Bolivia vivía solo de la exportación de estaño. El estaño valía $7 la libra fina y cayó a menos de 1. Es decir, cada vez que producían una libra, Bolivia perdía $6. Paz Extensoro aplicó el 21060 y cerró las minas, despidió 25,000 mineros. Era impensable lo que hizo Paz Extensoro. Inmediatamente surgió el gas como opción, ¿no? Porque teníamos gas. Había toda una corriente de no a la venta del gas al Brasil. Bueno, al final se prestaron plata, hicieron el ducto, $500 millones. Se aliaron a Enron, que era una empresa
que los estafó, que está en crisis a nivel internacional, pero hicieron el gasoducto y Bolivia vivió hasta el año pasado del gas. Había una opción. Hoy, ¿cuál es la opción? Hemos vivido del gas, hemos agotado el gas. Dijo ayer el presidente Yacimientos, buenas noticias, hemos encontrado un mar de gas. ¿Dónde? Allá les voy a decir. No dicen todavía dónde, ni cuánto, pero bueno, para atenuar este impacto informativo que fue el reconocimiento que no hay plata y no hay gas. Pero ahora, ¿de qué íbamos a vivir? De litio. Y se tiraron 18 años de un mal plan, de corrupción, etcétera, 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 y no hay la posibilidad de vivir de litio, cacho. Que hoy día el precio de la tonelada de litio está en alrededor de $13,000. ¿Que había llegado a cuánto? A $80,000. Entonces, ¿eso qué significa? Que si quisiéramos nosotros poder recuperar la renta hidrocarburífera de 6,000 millones, teníamos que producir 150,000 toneladas año a un precio proyectado entonces de $40,000. Pero como ha caído tanto, la producción tiene seguramente que triplicarse y no se va a triplicar porque ya no hay condiciones para eso. ¿Seguirá habiendo un hueco? Por supuesto que no vamos a alcanzar esa renta hidrocarburífera de los 6,000 millones. O sea, el 85 tuvimos una crisis similar, pero se encontró la opción. La opción fue el gas, lamentablemente, extractivismo, etcétera. Pero había una opción. De esa opción se benefició Evo Morales, el apogeo de la venta del gas. ¿Y ahora de qué? Entonces, son las dos cosas juntas. No hay de qué vivir, cacho. No hay de qué vivir. Podríamos volver a vivir de la minería del oro, pero hay un reconocimiento público de Richter, vocero de la presidencia, que dice, pero no podemos hacer nada porque estos se han adueñado los cooperativistas y no los podemos controlar. O sea, no gobiernan los cooperativistas. Pero hay una lógica en lo que significa la extracción, la comercialización y todo lo que gira en torno al oro, que tiene un alto componente social, que hay que darle una respuesta que no es fácil, porque es un sector altamente movilizado, muy numeroso, que ejerce una fuerte presión también sobre las ciudades cuando se quiere gravar o subir impositivamente. Y entonces allí hay que tener una solución política que necesita respaldo. Eso es político. terrible, ¿no, Jorge? Es decir, es como que si yo no quisiera pagar todo el impuesto que debo pagar y me lo agarro de rehén a usted. Eso más o menos nos hacen los Ahí mineros, sí ¿no? Coincidimos. Es terrible. ¿Sabe por qué es terrible? Porque esa es una riqueza altamente cotizada en el mundo. Nosotros la tenemos y hoy en día está desperdigada. Esa es fácilmente monetizable a diferencia del litio. Casi le podría decir en un equivalente al 50% de la renta hidrocarburífera. Pero ahí, José... ¿Cómo se encuentra la solución política? Exacto. Entonces, para que, en mi entender, usted necesita ya una operación política, entiendo yo, de grandes acuerdos y de voluntades expresas del Estado Nacional para señalar como bolivianos y como Estado y como sociedad qué queremos hacer con el oro boliviano. Algo que aumenta la dificultad, que es más fácil quitarle a grandes empresarios, conocidos como grandes empresarios, que a estos señores que son de sectores que se los ve populares, pero son más poderosos que los otros empresarios, pero a ellos no se les restringe nada, es decir, no son fáciles de controlar, es decir, es el ejemplo que yo le ponía, yo no quiero pagar el 13% del IVA, pues me lo agarro de rehén a usted y me voy a pagar el 5%. Cuando uno hace la mirada simplificada, dice, pero ahí tienen el oro y como son sus amigos no quieren generarles impuestos y listo. Pero no es así. Es altamente complejo porque hay mucha gente alrededor de eso. Tienen muchos vehículos, bloquean las ciudades, son muchos, son sindicatos bastante orgánicos y cuando se trata de presionar pueden colapsar la ciudad. Y adicionalmente votan.
además. Sí. Entonces nos mantenemos prisioneros de estos mineros. Entonces el país necesita ordenar ciertas cuentas y ciertos rubros para poder encontrar sus mejores potencialidades. ¿Cómo se hace eso? Solamente sobre la base de un gran acuerdo nacional. O una mente más revolucionaria. Y podían vivir de litio, y ellos son los autores de la catástrofe de litio, como la catástrofe de la pérdida del mar, es de esa magnitud. Pero el mar de gas estaba seco. Ok, ahora otra cosa. Entonces, quien no hizo los necesarios trabajos fue Evo La Morales. exploración del mar de gas, José, entiendo también que finalmente la hemos tenido que pagar a pérdida. Okay, eso es importante. ¿Eso lo hizo el propio Estado boliviano? Claro, son como... Entonces, porque usted a veces con empresas extranjeras. Usted a veces no me quiere hablar claro. El que no hizo el trabajo de exploración fue Evo Morales, su gobierno. Era su gobierno. Ok. Entonces, ¿cuál es la opción? Cuando Maduro en Venezuela llegó al fondo de la crisis económica, ¿qué hizo? Represión. Estas torturas que tú estás mencionando. Represión y represión y represión. Entonces, no solo se viene un plan de prorroguismo político, sino que para atenuar la protesta ciudadana por la crisis económica, porque la gente no va a salir por la democracia, Cacho. La gente no va a salir a la calle por la libertad de los presos políticos, no. La gente va a salir porque la canasta familiar ya está vacía. Es impresionante la subida de precios. Todo el mundo se está reajustando los precios porque no hay dólares. En fin, la crisis ya empieza a sentirse en los bolsillos, Cacho. El único que no siente la crisis es Arce, porque se ha subido el sueldo en 5%, y tampoco Guarachi. ¿Has visto su boleta? 36,000 gana el canalla este. Por Dios, Cacho. Pero la gente no gana 36,000 ni le van a incrementar el salario en 5%. Y entonces la gente va a salir por lo económico. Esa es la combinación. ¿Y qué va a hacer el gobierno? Va a meter represión. Es indudablemente muy, muy grave el panorama que se viene en lo económico. Yo debo comentarte un dato último que lo ha trabajado, y yo la verdad que a mí me alegra mucho esta su acuciosidad, de Luis Fernando Romero, que es el columnista de Cabildeo, es columnista de Datapolis.bo, es presidente además del Colegio de Economistas de Tarija, es una persona que todo el tiempo está produciendo cosas. Y ayer el presidente del Banco Central de Bolivia anunció que estamos mejorando en las reservas internacionales netas. Dijo que han subido las reservas en oro, que han bajado las reservas en divisas, pero Luis Fernando Romero, acucioso como es él, encontró una clave, y es la siguiente. El presidente del Banco Central ha señalado que estamos por encima de las 22 toneladas que obliga a la norma a que siempre tengamos más de 22 toneladas en oro. Dijo el presidente del Banco Central, 16 toneladas prácticamente se han comprado, se han depositado en el exterior, y en las bóvedas del Banco Central hay 2,78 toneladas, redondeando 3 toneladas. Y en proceso de refinación habrían 3,73 toneladas. Sumadas, todas dan 22,45 toneladas. ¿Qué hace Luis Fernando Romero? Coteja los datos y se da cuenta de que estas 3,73 toneladas en proceso de refinación no son contables, no se pueden contar esas toneladas, porque es como decir, esta es mi casa, pero siguen haciendo los papeles. En realidad no es tu propiedad. Dices que es tu propiedad, pero no, legalmente no lo es, porque todavía se siguen haciendo los papeles. O querer contabilizar un jugo de naranjas cuando las naranjas siguen en los árboles. No sé si me explico bien. Entonces, está mintiendo el gobierno, está mintiendo. Entonces, estamos con menos cantidad de las toneladas que se requiere, que dice la norma, y no es verdad que están subiendo las reservas internacionales, como ha dicho el presidente del Banco Central. Entonces, ese es el grado de crisis
en el que estamos. Ni siquiera el oro, que podría ser de alguna manera el sostén en este momento, tampoco lo es. Menos el litio, por supuesto. El litio, habrás notado, Amalia, ha entrado en una especie de stand-by, ya nadie habla, nadie declara sobre el proceso que se inició a los ex ejecutivos de recursos evaporíticos, claro, porque se les dio la vuelta a la tortilla, ¿no? Porque a propósito de eso, que seguramente lo planificaron, ahora todo el mundo se puso a hablar, claro, del fracaso que supuso el querer desterrar, olvidarse del sistema de evaporación para entrar al método del EDL. Se les dio la vuelta y entonces también se han dado cuenta, y por eso que nadie ahora habla del tema del fracaso del litio. Cacho, Romero, estamos hablando del economista tarijeño, hace notar que en las cuentas sobre el oro es muy posible que hubieran vendido el oro, parte del oro depositado en el exterior. Es decir, está la desesperación del gobierno que la subida contable, porque no sabemos si físico, ¿verdad?, contable de las reservas en oro es tal, ¿no? Así porque echa las cuentas, dice, carambas, aquí hay una cifra que no cuadra. ¿Será que vendieron las reservas de oro que están en el exterior? La mayoría de las reservas de oro están en el exterior. Pero lo más importante de ese dato, Cacho, es que la reserva en efectivo, la plata contante y sonante, a duras penas sobrepasan los 100 millones de dólares. Esto tiene una empresa chica, tiene 100 millones de dólares. El Estado boliviano dispone de 100 millones de dólares. Y no te olvides que Argentina pagó, Milei le pagó al cash. ¿Ah? ¿Cuánto le debemos a Bolivia? 230 millones de dólares, páguese. Es decir, para la magnitud de la economía argentina, a pesar de su crisis, no era tanto, pagó 230 millones. ¿Dónde están los 230 millones? Por supuesto, en la caja del Tesoro lo están haciendo sonar, ¿no? Van a pagar aumentos de salario. Es decir, qué irresponsabilidad. Un incremento de esa magnitud, Cacho, en un momento en el que no hay plata, aunque ahora digan, no, el presidente no dijo que no hay plata, estamos bárbaros, es el mejor gobierno del mundo. En fin, esa es la fachada, no hay plata, no hay dólares. Una diputada fue al banco y dijo, bueno, soy diputada, aquí está la declaración, me tiene que dar en dólares, quiero mi depósito en dólares. Le dieron en billetes de a 1, que tú sabes, el dólar de a 1 no vale nada. ¿No? En dólar de a 1, casi se enloquece. Bueno, esa es la situación. Y el otro dato, no sé si tenemos tiempo, lo dejamos para mañana, Cacho, el punto de los préstamos a las empresas públicas. Podríamos dejarlo porque son varios datos y toma su tiempito. Podríamos dejarlo como un tema importante para nuestra próxima edición. Así es, Amalia, estamos entonces llegando al final del programa. Amigos, amigas, esperamos que la verdad hayan comprendido el nivel de gravedad, lo delicado que es toda esta situación que se nos viene por delante en el tema político, pero también en el tema económico. Yo me despido, Amalia, recordando que hoy, 3 de mayo, es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que es una fecha que se instituyó a través de las Naciones Unidas, precisamente para defender el ejercicio periodístico en todo el planeta. Y unos días más vamos a también estar conmemorando el Día del Periodista Boliviano, en un momento en el que hay otra vez algunos ataques, algunas señales de que quieren amedrentar a los periodistas, como ha sucedido en las últimas horas con nuestra colega, con nuestra compañera Jimena Galarza. Así que vamos a seguir haciendo lo que sabemos hacer, lo que nos apasiona, que es periodismo. Amalia Pando y Cacho Herrera acá en Último Momento. Sí, me despido con un abrazo a Jimena, un intento de amedrentamiento, una citación que es muy parecida o tiene que ver con esta vendetta
como pasó con el ingeniero Villegas, viste, un proceso que ahí se congela, pero sigue la vendetta del 19, ¿no? Y Jimena Galarza jugó un rol muy, muy importante, muy valiente, y por eso le mando un abrazo muy cariñoso, con nuestra solidaridad a ella y a todo el gremio en su conjunto. Cacho, ha sido un gusto y nos vemos entonces mañana o el domingo. Usted dice. Veamos, Amalia, cómo se van discurriendo las cosas. Ya mañana, sábado, están en pleno debate, en plenas deliberaciones en el Congreso Arcista, y el domingo es que se conocen ya las conclusiones de este Congreso, pero también, imagino, las acciones de resistencia que está preparando el levismo, y veremos si las oposiciones también reaccionan. Así que en cualquier momento, Amalia, amigos, en cualquier momento vamos a estar con ustedes. No, cualquier momento no. Mañana, compromiso. Muy bien, muy bien. Entonces mañana estamos. Hasta mañana entonces. Abrazos, abrazos. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.